Bueno, ¿cuántas veces muchos de vosotros me habéis preguntado cómo hacer desconchones una y otra vez? Allá donde voy, da igual el sitio, siempre la gente me acaba preguntando cómo hacer desconchones. Y últimamente veo mucho interés en modelistas de hacer desconchones en relieve, ¿no? Con volumen. Hace un par de años lo hice en una demostración en Agoncillo, en La Rioja, y creo que fue bastante exitoso y de hecho ha gustado mucho. Lo tengo el vídeo en mi canal, que lo podéis ver. Lo que pasa es que es más completo, donde explico también otras cosas como cómo pintar herramientas y otros temas, pero ahí explicaba cómo hacer desconchones en relieve. En este caso os lo voy a volver a explicar, creo que con mucha más precisión, explicando bien todo el proceso, cómo hay que hacerlo, con qué herramientas. Os voy a explicar cómo hacer un desconchón normal, que nunca viene mal, sobre todo para aquellos que comenzáis ahora y queréis hacer desconchones en vuestro modelo por primera vez. Os voy a enseñar cómo hacer los desconchones en relieve, que parece que los tocas y te vas a cortar ahí con todo el relieve que tienen, pero en realidad va a ser todo ficticio. Y os voy a enseñar otros dos métodos que también son muy conocidos de cómo hacer desconchones en relieve de una forma mucho más sencilla si queréis ir incrementando poco a poco la intensidad o la dificultad a la hora de hacerlo. Pero bueno, en cualquier caso, no os perdáis, no os mováis de ahí y os va a encantar este vídeo, eso espero, así que adelante con ello. Hace un tiempo pinté un ejemplo en una torreta de cómo hacer distintos tipos de desconchones, sobre todo los clásicos, como podéis ver aquí, que son los que hacemos normalmente, con formas muy irregulares, con rayones. Por supuesto, esto se hace simplemente pintando con el color de chipping, con el acrílico, el de toda la vida, y un pincel muy finito, que es el que tengo ahora mismo. Por otro lado, también explicaba en este ejemplo que hice hace tiempo, hacer desconchones con un ligero relieve, con un pequeño volumen, en donde se hacía con un color más claro una especie de línea periférica alrededor del desconchón, que eso permitía dar la sensación de que tiene relieve, ¿no? Con un color más claro que el color base y luego el color de chipping, que es el color oscuro. Esta es una forma un poquito más compleja, pero que también lo utilizan muchos modelistas y nos permite hacer cosas muy interesantes. Por último, explicaba cómo hacer estos asombrosos ejemplos de desconchones en relieve que parece que van a salir de la superficie, en donde parece que la pintura está levantada. También se podía hacer como si fueran impactos redondos. Y todo esto es un proceso mucho más complejo, para conseguir este efecto de volumen que en realidad está totalmente plano, que está liso, no tiene nada de relieve. Esto es directamente pintado sobre la superficie, y esto requiere pues unos pequeños pasos, unos pequeños trucos que os voy a enseñar en un ejemplo nuevo que hice en una demostración en Francia, en la tienda de Oops Model, y vais a ver cómo hacer estos 4 tipos de desconchones de una manera muy sencilla, pero al mismo tiempo atractiva, ¿no? ¿Cómo no? Vamos a volver a comenzar pintando con un pincel fino y el color de chipping, en este caso de Atom, y siempre empiezo pintando en las aristas de los vehículos. O sea, siempre empiezo con las aristas porque es la parte más fácil y nos van a quedar desconchones desde luego mucho más finos. Una vez que el pincel ya se ha ido descargando, puedo empezar a hacer pequeños puntitos hacia el interior, repartiéndolo de forma irregular, concentrándolos más en una zona y menos en otras, ¿no? Incluso también haciendo algún pequeño arañazo, alguna línea muy fina que va a ayudar a equilibrar un poco toda la apariencia. De esta forma lo estoy cruzando para que quede más real. Aprovecho el color y voy a hacer el comienzo de estos desconchones en relieve, que van a ser como unos cráteres, como unos agujeros perforados en el acero, y comenzamos haciendo pues un círculo en este caso, ¿no? Podríamos hacer formas irregulares de desconchones, como os he enseñado en el ejemplo anterior, pero en este caso, simplemente para simplificar, quería hacer como si fueran unos impactos perforantes en el metal. Obviamente esto es una torreta de mouse que tiene mucho grosor, ¿no? y sería distinto hacerlo si lo quisiéramos hacer bien, pero bueno, esto nos puede servir para cualquier tipo de metal. Una vez que hemos pintado los agujeros, vamos a utilizar 4 colores de óleo, el blanco, el negro, un ocre y una arena, incluso un marrón, que los vamos a ir mezclando para hacer las luces y las sombras. Es decir, estos colores representan el color base de nuestro vehículo. Obviamente, si fuera sobre el color verde, tendríamos que utilizar tonos verdes, pero en este caso, con el Summer Oil, el Dust y el marrón oscuro o el negro,
podremos hacer esos colores. Vamos a empezar con el color claro, con las luces. Para ello mezclamos el arena y el Summer Soil y lo mezclamos con blanco y veréis que nos empieza a salir como el color base, pero más clarito. Es decir, esto va a representar la luz. Y la luz la vamos a colocar con mucho cuidado por encima del agujerito o de la mancha circular que hemos hecho con el color marrón oscuro de chipping, como si fuera un pelo, como un peluquín sobre una cabecita, ¿no? En este caso parece. Bueno, si fuera un desconchón irregular, obviamente tendríamos que hacer esta forma alrededor de todo el desconchón, pero como ejercicio te va a servir hacer este tipo de cráteres y vas a aprender a hacerlo de una forma fácil. Ahora vamos a hacerlo con el color oscuro, añadiendo el color marrón oscuro e incluso negro si es necesario, y vamos a utilizar ese color base previo para oscurecerlo y hacer la sombra. Sí, esto efectivamente representa la sombra de ese cráter en volumen que estamos haciendo y la anterior mancha representaba la luz. Obviamente, si queremos modificar la luz tendremos que cambiar la inclinación. Y en este caso pintamos por debajo como si fuera una sonrisita, como si fuera una sonrisa de la carita esta que estamos haciendo, justo opuesto a la luz que hemos aplicado anteriormente. Necesitarás un pincel obviamente fino y en este caso he usado un Sniper Brush para empezarlo a extender un poquito con más precisión y dando la cantidad que quiero, que no quede demasiado opaco, demasiado intenso, porque entonces parecería incluso el mismo color marrón oscuro del chipping que he pintado, ¿no? Y tiene que haber una variedad de tonos. Bueno, pues ya tenemos aquí las manchitas, la de arriba, la de abajo, aquí lo veis con mucho detalle, y con un color negro o marrón muy oscuro vamos a hacer una sombra también interior para contrastarlo con esa sombra que hemos hecho por debajo, para que se contraste más aún y se pueda ver la diferencia, ¿no? Todo esto lo podríamos hacer en cualquier proceso de pintura de nuestra maqueta, pero lo recomiendo hacer antes o sea, después de hacer los filtros y algunos lavados. Bueno, con un pincel seco, es decir, que no tenga humedad, que no esté empapado en thinner ni en nada parecido, vamos a empezar a difuminar por la parte inferior las manchitas muy poco a poco y nunca utilizando ningún tipo de thinner, diluyente, porque eso nos va a encharcar todo y va a ser muy difícil de difuminar y de trabajar. Como veis, voy retirando el exceso poco a poco. Previamente he dejado secar un poquito esas manchas de óleo. No hay que hacerlo recién aplicado porque nuevamente va a ser mucho más difícil de controlar. Y al estar ligeramente seco nos va a resultar más fácil difuminarlo, sobre todo con esta precisión. Recuerda que el pincel no tiene que ser muy fino, puede ser un poquito más grueso, pero no tiene que tener ningún tipo de humedad. Es decir, no utilices un pincel que has estado utilizando hasta ahora para hacer lavados o cosas así. Podemos volver a utilizar el Sniper Brush para hacer más fuerza con el difuminado. Este nos genera más fricción que un pincel normal, porque un pincel normal con las cerdas que tiene de pelo puede ceder ante la presión. En cambio, un Sniper Brush nos va a ayudar a difuminarlo o a controlarlo mucho más cuando necesitamos esa precisión extra, ¿no? Así que esta herramienta es súper importante cuando hacemos este tipo de pequeños difuminados. Seguimos trabajándolo, esto es un trabajo concienzudo que requiere estar encima, pero poco a poco vamos viendo los resultados de cómo va quedando, ¿no? Se va suavizando, se va integrando. Y ahora pasamos a la parte superior, donde están los brillos, donde está la luz, y nuevamente difuminamos la parte exterior de esa manchita que hemos hecho. Lo veis que estoy difuminándola hacia arriba, pero la zona más blanca, la más clarita, la estoy dejando alrededor de lo que sería el agujero, ¿no? Para aumentar ese contraste. Es decir, solo tendríamos que difuminar la mitad hacia afuera de esas manchas. Una vez más, aquí lo podéis ver, comienzo de la mitad, lo voy echando hacia afuera, poco a poco lo voy extendiendo y al estar en seco nos va a resultar mucho más fácil difuminar. Esto lo podemos aplicar casi para cualquier técnica en donde utilicemos óleos, que nos va a resultar muy fácil difuminar manchas de sombras, de cualquier otro tipo de cosas que queramos hacer. En este caso es crucial hacerlo así porque si no lo encharcaríamos todo de una manera que nos resultaría muy difícil luego difuminarlo. También vamos mezclando poquito a poquito la mancha inferior con la mancha de arriba
para que se vaya fundiendo y que nos quede un aspecto suave. Esta parte quizás es la más delicada porque no debemos de contaminar ninguna de las dos zonas y obviamente tiene que quedar mitad y mitad, mitad de zona luz y mitad de sombra, como es normal. Y entre medias pues tenemos que fundirlas ligeramente. Pensar que esto es muy chiquitito, esto es muy pequeño y es difícil de hacerlo, ¿no? Podemos aplicar un poquito más de sombra si queremos más volumen. Es simplemente aplicar el color y volver a repetir un poco el proceso que hemos hecho antes, ¿no? Y vamos poco a poco intensificando. Observar que tampoco el difuminado es absolutamente perfecto, no es necesario que quede un efecto aerográfico, ¿no? Así da también un poco la sensación de ese metal o esa pintura que se ha quebrado, que se ha deformado, ¿no? Debido a la explosión o al daño. Este tipo de técnicas es muy bueno aplicarlo no solo en vehículos militares, sino se puede aplicar también en vehículos de ciencia ficción, en robots, en dioramas, en objetos donde tenga cierto grosor, incluso en cosas hechas con cemento también para hacer grietas o desperfectos. En cualquier caso, yo lo aplico aquí en un tanque para que veáis este efecto tan ilustrativo, ¿no? Casi pictórico, que casi sería como de ilustración. Y por último, pues vamos también a difuminar esa manchita negra que habíamos aplicado al principio para dar más contraste. Obviamente también hay que difuminarla con cuidado para que quede todo integrado y no quede un poco demasiado marcado, ¿no? Pero bueno, esto dependiendo cómo lo hagáis, qué colores utilicéis, pues podéis hacerlo o no. También se podrían hacer efectos de grosor del metal, que sería muy interesante, pero eso ya sería como una versión 2.0 mucho más compleja para enseñaros aquí. Pero bueno, con que aprendáis esto para hacer pequeños impactos, que no tienen por qué ser agujeros enormes. Yo lo estoy haciendo aquí de forma exagerada para que lo veáis, pero podrían ser pequeños impactos que aparecen muchas veces en los tanques, que no llegan a perforar, simplemente hacen un pequeño cráter que levantan en metal. Y bueno, nos puede servir para eso. Vamos a utilizar un color metálico acrílico, un color steel en este caso, para pintar el reborde de metal, la arista de metal, que nos va a dar todavía más contraste y nos va a hacer un efecto muy llamativo y casi como cortante, ¿no? En este caso vamos a pintar la parte inferior del cráter, o del agujero, o del desconchón, solo la parte inferior. Acordaros un poco el ejemplo que os enseñé al principio del vídeo, ¿no? Del efecto de volumen que daba eso, y sería para representar eso, el metal un poco cortante que ha quedado ahí. Bueno, aquí tenemos otros desconchones, a diferencia de esto, pues ahora vemos el volumen que tiene uno y otro, ¿no? Aquí tenéis el ejemplo anterior que había hecho en otra demostración, en una forma de desconchón alargado de cómo quedaría, ¿no? Parece que se ha levantado todo el metal. De hecho, yo creo que el efecto metálico queda mejor en este tipo de desconchones que en los redondos, ¿no? Pero bueno, es para que veáis si lo hiciéramos ahí. Ah, y por cierto, fijaros en la sombra que está por encima en el desconchón, no en este caso por debajo, para dar más la sensación de pintura levantada. Bueno, vamos a continuar en esta otra zona despejada. Vamos a utilizar en este caso otra vez colores acrílicos, el blanco y el color base que habíamos utilizado. Los vamos a mezclar y vamos a hacer un color más claro para hacer la versión de desconchón más simple, ¿no? La que simplemente hemos pintado el desconchón y le vamos a dar un poquito de volumen. Os recomiendo de hecho que empecéis primero haciendo desconchones normales, luego este tipo de desconchón, que es relativamente fácil, porque os va a resultar fácil, vais a coger habilidad y sobre todo tenéis que coger mucho control del pincel que vais a utilizar porque es difícil hacerlo tan pequeñito luego, ¿no? Entonces, comenzar por esto y luego si queréis paséis a los de volumen. En este caso, debajo o alrededor del desconchón, vamos a pintar una pequeña línea rebordeando todo el perímetro de ese desconchón. Y veis cómo automáticamente ya nos empieza a generar una sensación de volumen o de relieve solamente pintando el color claro debajo. Pensar que casi es lo contrario de lo que hemos hecho antes, ¿no? De dar la luz por encima. Esto significaría pues, que la pintura se ha levantado y le está dando la luz justamente en el borde de la pintura levantada, ¿no? Esto sería pues, simplemente desconchones típicos que se levantan por la acción del óxido o por los golpes, pero no ha perforado el metal, no hay profundidad en el acero. Entonces, pues bueno, simplemente el relieve estaría
en lo que es la propia pintura, ¿no? Que en ocasiones suele ser bastante gruesa y al levantarse pues puede provocar este tipo de brillo. Pensar que también en los rayones longitudinales que hemos hecho es muy buena zona para hacerlo, y esto queda súper interesante y muy atractivo cuando hacemos un tanque con laterales grandes, con faldones. Por ejemplo, se me ocurre un Jet Tiger o cosas así que tienen mucha superficie, o por ejemplo una M113 que es muy plana por los lados y tiende mucho a arañarse pues con las ramas, los edificios, y podríamos hacer este tipo de desconchones que siempre quedan muy bien, y como veis es bastante fácil y rápido de hacerlo, y el resultado es bastante creíble. Solamente con este poquito ya conseguimos un efecto tridimensional. Vamos a trabajar la parte de arriba de otra forma. En este caso vamos a pintar el desconchón directamente en el color claro que estábamos utilizando. Este sería otro método, ¿vale? El anterior es la versión más simple, simplemente haciéndole el brillo en la parte inferior. Y ahora lo que vamos a hacer es pintar los desconchones en color claro para hacer un efecto similar, pero completo. Es decir, este sería el último método de todos. La forma de pintar los desconchones, pues obviamente igual que cuando los pintamos en color marrón, hacerlos asimétricos, hacerlos muy irregulares, añadiendo puntitos, etcétera, etcétera. Y ahora, con el color marrón del desconchón, con el chipping color, vamos a pintar el mismo desconchón, pero dentro del área blanca o del área más clara del color base. Esta parte es mucho más difícil, obviamente, porque no solamente tienes que ser bueno pintando el desconchón, sino que luego tienes que volverlo a repetir, pero más pequeño y dentro de ese desconchón, lo cual pues requiere habilidad y sobre todo pinceles muy buenos. Sí que te recomiendo pinceles de pelo de Marta. Yo tengo algunas colecciones dentro de la gama de Amo muy buenas para este tipo de cosas, que son los que utilizo yo. En este caso estoy utilizando uno de Marta Kolinsky, pero tengo una gama personal en donde el mango es blanco, que se llama Mix Collection, y estos son perfectos para este tipo de trabajos. Y bueno, el resultado lo podéis ver, ¿no? Que se controla muy bien utilizando una pintura acrílica como la de Aton, utilizando un pincel muy fino y sobre todo no diluyendo mucho la pintura. Y aquí podéis ver un poco el contraste, ¿no? El efecto que da ese, que es como más profundo, mientras que la parte de abajo pues da un efecto más de relieve, la parte inferior más cortante, pero este método es mucho más sencillo y más rápido de hacer, obviamente. Yo lo uso mucho, solo en algunas zonas, no lo uso por todo un tanque, porque quedaría demasiado recargado si hiciéramos todo de esta manera. Entonces suelo combinar este tipo de desconchones con los otros en algunas ocasiones. En cualquier caso, yo os voy a recomendar estos, que son los más fáciles de hacer. Es por lo que tienes que empezar. Tienes que practicar muchísimo ese tipo de desconchón, y aunque los otros sean muy espectaculares, esto es la base de todo, así que espero que te haya gustado. Discover many more videos on our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, and activate notifications. Thank you for watching.